En el siguiente vídeo vamos a ver de forma resumida el uso de referencias y las distintas referencias que tiene Excel para manejar fórmulas y funciones. En un principio tenemos la referencia a una celda con su fila, con su columna y su fila, por ejemplo A1, y cuando es así directamente se llama referencia relativa. Hay un ejemplo de referencia, en este caso absoluta, cuando le añado antes de la letra $1 y antes de la fila $1 también. Hablamos de referencias mixtas cuando el dólar solo va en una de las componentes, es decir, en este caso delante de la A, dólar A1 o delante del número A dólar 1. Vamos a ver un par de ejemplos para ver el uso de cada una de estas referencias y por qué. Trabajo aquí una suma de este rango. Como vemos, coloco referencias relativas y copio y pego. Como vemos, la función que antes era esta de aquí, debido a que he cogido referencias relativas, al copiarla y pegarla, se transforma en esta de aquí. Las celdas han cambiado, las celdas de las fórmulas han cambiado, por lo tanto su contenido ha cambiado. Y ha cambiado porque utilizo referencias relativas. Vamos a ver con otro ejemplo, referencia absoluta. Hago la misma suma, pero aparte me dicen que lo multiplique por esta celda. Si lo coloco con forma relativa y copio y pego, resulta que me va a dar error, me va a dar 0, cuando debería dar 24 por 3, 72. ¿Por qué me da error? Porque no puedo utilizar referencias relativas en este caso, porque igual que se ha movido en este caso el rango, antes era este rango a sumar y ahora al pegar es este, la celda a multiplicar en vez de ser esta es otra completamente diferente, ¿vale? Lo vemos aquí, es otra completamente diferente, que no hay absolutamente nada. ¿Cómo consigo que no pase eso? Sustituyo la referencia relativa de E1 por una referencia absoluta dólar dólar 1. Y ahora copio y pego. Como vemos, ahora ya tengo algo correcto. Veamos cómo queda la función original. La función original es esta. Y al pegarla, vemos que se transforma en esta de aquí. Si nos fijamos, el dólar E1 sigue siendo fijo, dólar E1. Cuando me conviene utilizar referencias mixtas y no bloquear directamente, totalmente, ¿no?, con una referencia absoluta. Por ejemplo, cuando copio y pego la fórmula o función en vertical o en horizontal. Por ejemplo, me dicen que multiplique este número por el de E1. Si lo hago así y tiro para abajo, sabemos lo que va a pasar, que el 3 también se va a mover. Nos fijamos aquí como el 3 se ha movido y lógicamente la celda de E1 se ha movido y ya no tiene absolutamente nada. ¿Cómo consigo eso? Fijando en este caso el 1, el E dólar 1. ¿Por qué no me hace falta una referencia absoluta? Porque estoy manejando el copia y pega en la misma vertical. Al manejarlo en la misma vertical, como vemos, ¿vale?, se mantiene directamente el 3. Pero ¿qué pasa si lo hago en la horizontal? Este número por este otro. Ya no hago el ejemplo mal. Aquí, ¿qué tengo que bloquear? No necesito bloquear el 1 porque me mantengo en la misma fila. El copia y pega es en la misma fila, pero en cambio lo que cambia es la columna. Entonces lo que voy a bloquear es la columna, la E en este caso, y ahí tenemos cómo funciona perfectamente. ¿Vale? Vemos que la E siempre es la misma en todas. Entonces, muy importante, ¿verdad?, usar correctamente las referencias de las celdas, saber que en algunos momentos me conviene no bloquearlas, referencias relativas, en otros momentos me conviene bloquearla de forma absoluta porque me desplazo o algún copia y pega que mueve completamente filas y columnas,
y entonces me interesa que una de ellas, una referencia como nos pasaba con E1, no se moviera. Y luego mixtas, me interesa que no se mueva E1, pero no necesito bloquearla completamente porque hago un copia y pega en una vertical o hago un copia y pega en una sola horizontal. En el vídeo hemos visto un ejemplo rápido y conciso de cómo usar distintas referencias en Excel. Hemos visto que es muy importante cuando copio y voy a pegar fórmulas o funciones en una ubicación completamente diferente. Nos hemos dado cuenta de que igual que se desplaza la fórmula de sitio, pasa a estar en una celda diferente, lo que hay dentro, sus argumentos, sus valores también cambian de referencia. Para evitar eso, o sea, cuando eso me interesa, utilizaré referencias relativas. Habrá una parte de la fórmula, o puede que toda, que me interese mantener de forma relativa. Pero ¿qué pasa si alguno de los elementos al desplazarse vertical y horizontalmente no me interesa que se mueva? Pues hago una referencia absoluta metiéndole el dólar antes de la columna y el dólar antes de la fila. Pero en algunos casos resulta que, sobre todo cuando hago un copia y pega en la misma vertical o en la misma horizontal, entonces no necesito bloquear las dos partes de la referencia y bloqueo solo la columna $A1 o bloqueo solo la fila a $1. Mi recomendación final: sed profesionales, no utilicéis las referencias absolutas por norma a menos que sean necesarias. No queda bien demostrar que no manejamos correctamente las referencias y que utilizamos un poco ese comodín de la absoluta o que la utilizamos a manera de comodín. Debemos evitar esa imagen de comodín o de truquito. Es mucho más profesional, referencia relativa cuando toca, absoluta cuando toca y la mixta correspondiente cuando toca.